Bienvenidos a otro encuentro con la asignatura de español. Un espacio para juntos seguir preparándonos exhaustivamente para tener éxito en el examen de ingreso. Sean bienvenidos nuevamente alumnos, familiares, profesores y todas aquellas personas que se interesan por estos encuentros, que seguiré compartiendo con ustedes con muchísimo placer. En el encuentro anterior trabajamos todo lo relacionado al análisis sintáctico de la oración simple. Y también anterior a él habíamos visto la clasificación de estas oraciones. Entonces, ya de la oración simple tenemos todas las herramientas para estudiar y prepararnos y enfrentar el ejercicio relacionado con ella en la prueba de ingreso, tanto de análisis sintáctico como del reconocimiento de algunas de sus clasificaciones. Y a propósito, la tercera pregunta del examen en el bloque de gramática está reservada para la oración, tanto para la oración simple, su análisis sintáctico también, en una pregunta, y para la oración compuesta. Pero antes, ya les estoy anticipando qué es lo que vamos a trabajar, vamos a revisar el estudio independiente. ¿Cuál es la primera oración entonces? Observen la forma verbal dieron. A esa forma verbal responde un sujeto y un predicado, que es la oración gramatical, ya lo habíamos explicado. Bien, entonces la primera oración sería: a la expresión literaria, todas las civilizaciones de la antigüedad dieron un gran valor. ¿Y cuál es la segunda? Efectivamente, concedieron importancia social a los aedas. Observen que esas dos oraciones gramaticales están relacionadas por una conjunción. Después vamos a hablar de esa clasificación. Bien, entonces, ¿cuál sería la tercera y última? Que cantaban las hazañas de los hombres. ¿Quiénes las cantaban? Los aedas. Eso es un tipo de oración compuesta. Por eso tomamos el que. Después, posteriormente, vamos a explicarlo. Esa es la tercera oración gramatical. Estamos delimitando. Vamos entonces a analizar sintácticamente la primera. Vamos a desmontarla. Y entonces tenemos que quienes dieron un gran valor a la expresión literaria, todas las civilizaciones de la antigüedad. Ese es el sujeto. ¿Y cuál es su núcleo? Las civilizaciones o civilizaciones. Observen que lo he colocado entre paréntesis. Usted lo puede poner con el artículo o sin él, ya eso lo hemos visto. Entonces, esas civilizaciones está modificado por todas, que es un pronombre indefinido en función adjetiva, y de la antigüedad, que es un complemento preposicional. Estas estructuras las vimos en el sintagma nominal. Y el predicado es todo lo que resta. A la expresión literaria dieron un gran valor o dieron un gran valor a la expresión literaria, como a usted le sea más fácil escribirlo. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Dieron, que es la forma verbal, tenemos delante un predicado verbal y los complementos verbales a la expresión literaria y un gran valor. ¿Qué tipo de complementos son? A la expresión literaria es indirecto y un gran valor directo. ¿Qué es lo dado? Un gran valor. ¿A quién? A la expresión literaria. ¿Cuál es la concordancia entre el núcleo del sujeto y la forma verbal? Efectivamente, tercera persona del plural. Las civilizaciones son ellas dieron. Efectivamente. Entonces, como ya hemos visto, en esta oración teníamos todo un enunciado que está integrado por varias oraciones gramaticales. Cuando el enunciado está integrado por varias oraciones gramaticales, estamos en presencia de una oración compuesta. Y ese es el contenido que vamos a trabajar en la clase de hoy. La oración compuesta, características y reconocimiento. Y como ya es costumbre, antes de ver qué nos trae el contenido de la clase, vamos a nuestra sección La Palabra del Día, que en esta ocasión nos trae el sustantivo sobre todo, que se escribe junto. ¿Por qué? Porque hace referencia a nombra a una prenda de vestir que utilizamos sobre todo en la etapa invernal, en la estación del invierno. Bien, ahora, esa palabra se puede escribir junta o separada. Cuando se escribe junta es la prenda de vestir. No la puedo confundir con el sobre todo separado, que es una locución adverbial que significa principalmente,
especialmente y que se escribe separada, como ya les había explicado. Por ejemplo, cuando digo me gusta, sobre todo, estudiar español. Miren qué detalle más importante nos trae la sección La Palabra del Día. Bueno, de la oración compuesta vamos a ir precisando algunas cuestiones. Hoy solamente la vamos a caracterizar y la vamos a reconocer. En clases posteriores la clasificaremos y practicaremos ejercicios variados referentes a ella que son recurrentes en el examen de ingreso y que aparecen también en su folleto de preparación. ¿Qué debemos precisar de la oración compuesta? Que es el enunciado, ya habíamos visto el concepto en la clase de la oración simple, que contiene más de una oración gramatical. Vamos a graficarlo con este fragmento, esta estrofa del conocido poema Los zapaticos de rosa de José Martí, que dice: fueron las dos al jardín por la calle del Laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Yo debo entonces, primero que todo, ante todo, señalar las formas verbales. ¿Cuáles son? Efectivamente, fueron, cogió, que se repite en el último verso. Es decir, que tengo tres formas verbales. Cada una de ellas se corresponde con una oración gramatical. Bien, ¿cuál es la primera oración gramatical entonces? Fueron las dos al jardín por la calle del Laurel. Todo eso es una oración gramatical que tiene como sujeto las dos, que es un pronombre numeral en función sustantiva, un referente de la madre y Pilar que se menciona después, algo que no ocurre comúnmente en español porque casi siempre mencionamos primero el sustantivo y después los pronombres. Bueno, que ocurre lo contrario. Martí también tenía características muy peculiares a la hora de escribir para hacer énfasis en lo que decía. Perfecto. Entonces, las dos son la madre y Pilar, que es el sujeto. ¿A dónde fueron? Al jardín. ¿Por dónde? Por la calle del Laurel. Son complementos de esta oración. Bien, la segunda oración, la madre cogió un clavel. Un clavel es lo cogido. La madre es el sujeto, clavel es complemento directo. Perfecto. Y aquí ocurre lo mismo. Pilar cogió un jazmín. Es la tercera oración que está relacionada con la anterior por la conjunción y, que no forma parte de ninguna de las dos porque es el nexo relacionante. Entonces, de él vamos a hablar también en clases posteriores. Perfecto. Ya ahí usted tiene entonces un modelo para delimitar la oración, las oraciones gramaticales que integran la oración compuesta. Vamos a ir resumiendo estos pasos. Pasos a seguir para reconocer un enunciado. Leer y comprender bien el texto. Si yo no hago una lectura exhaustiva, comprendo cabalmente el texto, todo lo que subyace entre líneas, ya dimos una clase de comprensión, yo no puedo delimitar las oraciones, reconocer el enunciado, me va a ser muy difícil porque él es un todo y en ese todo hay un grupo de elementos sintácticos que le dan unidad, que los relaciona y si yo no los comprendo puedo confundirme a la hora de delimitar la oración. Señalar las formas verbales, ya lo hemos hecho, y determinar las oraciones gramaticales para poder determinar cuántos enunciados habrá. Vamos a hacer esto mismo ahora en este fragmento de la novela cubana Generales y Doctores de Carlos Lobeira. Vamos a leer el texto. Dice: dio las buenas noches y sentóse al piano. Empezó una danza, la dejó a medias, fue a la puerta y estuvo en ella un buen rato, volvió al piano, cogió una pieza de música y la hojeó. Yo quiero precisar algo con este ojeo que tiene su homófono, que es sin H. Recuerden que la H es muda. Y este ojeo es de pasar las páginas, de hojear el libro. Y el otro ojeo es el de mirar. Porque eso es muy recurrente, son homófonos, puede salir en un examen. Y además usted amplía su cultura con ello. Perfecto. Vamos entonces al ejercicio. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya leímos el texto. Yo debo saber de quién se habla. ¿Quién es? Bueno, se supone que es el pianista o es un músico, porque está sentado al piano, tocó una danza, después volvió al piano y cogió una pieza de música, la hojeó. Entonces se habla de una misma persona. Ya desde aquí el párrafo me está anunciando que ahí hay un solo enunciado, ¿bien? Y que puede variar en su extensión, perfectamente. Vamos a señalar las formas verbales. Dio,
primera. Sentóse, que tiene un pronombre enclítico, es la segunda. Empezó, fíjense que todas están en pretérito, eso es un elemento cohesivo. Recuerden que es una obra narrativa, es el tiempo pretérito para narrar. Así mismo ocurre con dejó, que es la otra forma verbal, fue, estuvo, volvió y cogió. Y también, por supuesto, cogió, que es la última. El texto termina con una forma verbal y comienza con una forma verbal. Todas ellas en pretérito. Perfecto. Vamos a delimitar las oraciones gramaticales. ¿Cuál sería la primera? Dio las buenas noches. La segunda, sentóse al piano. Ellas están relacionadas por la conjunción y, pero la primera oración es dio las buenas noches y la segunda, sentóse al piano. Ahí tiene otra función que ya les he explicado, que lo vamos a ver en la próxima clase. Bien. Empezó una danza. Hay un punto y seguido, otro punto y seguido. La dejó a medias. ¿A quién? A la danza. Ese la es un referente de danza, es un elemento cohesivo, es un pronombre que está proclítico al verbo dejó. Fue a la puerta. Estuvo en ella un buen rato. Estas dos oraciones también hay una coma, pero hay una conjunción que es la que las relaciona. Bien. Volvió al piano. Cogió una pieza de música, la hojeó. Fíjense, el sujeto de todas estas oraciones es el mismo y hay una relación sintáctica por el uso de los pronombres con valor anafórico porque remiten a un mismo sujeto, remiten también a sustantivos que se mencionan en el texto y entonces aquí yo tengo una unidad de sentido completa, el párrafo tiene unidad. También la oración compuesta me sirve para redactar. ¿Cuántos enunciados yo tengo? Uno solo, ahí está delimitado. Este enunciado tiene 9 oraciones gramaticales. Estamos en presencia de toda una gran oración compuesta con sus distintas clasificaciones. Ya vimos cómo delimitar las oraciones gramaticales y a veces su delimitación coincide con el punto y seguido. Pero siempre, fíjense que esto es todo un enunciado y cómo hay un grupo de oraciones que rebasan el punto y seguido por la presencia del mismo sujeto y otros elementos cohesivos. Bueno, para delimitar las gramaticales puede que sí, coincide con el punto, pero el enunciado, la oración compuesta a veces rebasa el punto y seguido, el enunciado. Entonces vamos a ver qué recursos lingüísticos indican que la oración se extiende más allá del punto. Tenemos este fragmento de un conocido poema de Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, como pasó a la posteridad literaria, emblemático, que es una elegía por su temática triste, inspirado en aquellos sucesos de Girón y en Nemesia, que es un personaje que existe, que se llama este poema Elegía de los zapaticos blancos. Y dice, Nemesia vio caer muerta a su madre, vio sangrando a sus hermanitos, vio un huracán de disparos agujereando los lirios de sus zapaticos blancos. Vamos a ver en este enunciado, que es una estrofa del poema, cuáles son las formas verbales. No vamos a señalar toda la construcción verbal porque hay algunas. Vamos a señalar solamente las formas verbales para que ustedes precisen cuál es el recurso lingüístico, que es lo que me interesa en este ejercicio, que indica que la oración se extiende más allá del punto. Ahí tenemos las formas verbales, fíjense, mírenlas ahí, vio, son las mismas, tienen valor enfático, por eso se repiten. Eso también es una cualidad esencial de todo texto, de todo párrafo. Y aquí se cumple en este texto en verso. Entonces, ¿quién vio? Quien vio fue Nemesia. Nemesia vio caer muerta a su madre, vio sangrar a sus hermanos, vio un huracán de disparos que agujereó sus zapaticos blancos. Entonces, ¿yo puedo decir que aquí yo tengo 3 enunciados? No. Tengo 3 oraciones gramaticales, pero un solo enunciado porque rebasó
el punto y seguido por el empleo de una serie de oraciones con el mismo sujeto. Vamos a ver otro de estos recursos lingüísticos en este texto del afamado escritor uruguayo Eduardo Galeano, que ya lo hemos trabajado en algunas clases con textos suyos. Habitamos un mundo gobernado por el miedo. Es el tiempo del miedo. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Fíjense que los textos de Galeano, lo que subyace entre líneas, tienen múltiples significaciones y en cualquier momento cobra vigencia. Esa es la comprensión, una comprensión muy sencilla. Ahora, ¿qué yo quiero ver con ustedes? ¿Qué es lo que salta a la vista en este texto y les llama más la atención? El empleo del sustantivo miedo que aparece repetido. Es una repetición enfática porque el autor quiere darle fuerza expresiva a la idea que quiere transmitir. Entonces, yo no puedo delimitar el enunciado a partir del punto y seguido. Lo rebasa. ¿Por qué? Por la repetición de esta palabra miedo. Ahí yo tengo un solo enunciado con oraciones gramaticales. Entonces, ¿qué recurso es este? La reiteración de palabras que les da unidad de sentido. Por eso les insisto que el conocimiento de la oración compuesta nos sirve también para la construcción de texto que posteriormente vamos a trabajar, por supuesto. Vamos a ver otro de estos recursos. Tenemos tres. Dice este texto de Juan José Saer, un escritor argentino fabuloso. Y dice aquí, la lectura exige una dosis de inspiración. Leer no es la actividad voluntaria que determina las necesidades del saber. La lectura requiere casi el mismo talento del canto o la pintura. Por supuesto, es una manifestación artística. Fíjense que también el mensaje de este texto en cualquier momento cobra vigencia y usted en preuniversitario ha estado convencidísimo de eso. Entonces, ¿qué recurso tengo aquí? Observen que en la primera oración comienza con el sustantivo la lectura. Después se hace referencia a la acción de leer. La lectura, leer, tienen cierta relación, una estrecha relación. Son palabras que son familia. Bien, que leer no es la actividad voluntaria que determina las necesidades del saber, pero repite de nuevo el sujeto de la primera oración, que es un sustantivo, la lectura, ya para hacer énfasis, para darle unidad también a lo que quiere expresar, para cerrar semánticamente su texto. Entonces la repetición de la lectura le da unidad y como le da unidad, la oración se extiende más allá del punto cuando se repite en las oraciones que siguen alguna palabra ya dicha en la primera oración. Vamos a ver ahora todo esto que hemos ido explicando en un texto tomado, un fragmento narrativo de la novela Bertillón 166 de José Soler Puig, un escritor cubano que usted estudió en noveno grado. Y vamos a hacer este ejercicio para que ustedes vean cómo se integran todos estos recursos. Observen. Cayó en la realidad. Estaba en el cuartel, estaba esposado y junto a él había un soldado rubio. El soldado reía carcajadas, comprendió todo. Ahora lo torturarían. Carlos Espinosa estremeció su cuerpo. Aquel era el momento que tanto había temido. El soldado rubio era su verdugo. En esta novela ustedes saben que hay una denuncia fuerte
y contundente a la tiranía batistiana. Bien, vamos a ver cuáles son estos recursos lingüísticos que me indican que ahí yo tengo un solo enunciado. Observen que las formas verbales cayó en la realidad, me da lugar a la primera oración, estaba en el cuartel la segunda, estaba esposado la tercera, y junto a él había un soldado rubio en la cuarta, el soldado reía a carcajadas, la número 5, comprendió todo, ahora lo torturarían, Carlos Espinosa estremeció su cuerpo, aquel era el momento que tanto había temido, ajá, es la otra oración, perfecto. El soldado rubio era su verdugo. Tengo 11 oraciones gramaticales. Observen que a veces en la lectura puede que se nos vaya alguna oración, tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, 11 oraciones gramaticales, pero ¿habrán 9 enunciados o habrán 2? No, hay un solo enunciado. ¿Quién me lo indica? Observen. Las formas verbales cayó, estaba, comprendió, estremeció, torturaría, había temido, que van transitando por el tiempo pretérito y copretérito que son idóneos para narrar, en que el mismo sujeto es quien realiza esas acciones. Se repite también la forma verbal estaba. ¿Y quién es el sujeto? Miren dónde lo menciona el autor. Carlos Espinosa, casi al final del texto. Esta idea, este sujeto aquí le sirve como enlace entre las oraciones anteriores. Perfecto. Ahí tenemos ese primer recurso lingüístico que me indica que va más allá del punto. También tenemos reiteraciones de sujetos como el soldado rubio, el soldado que reía y el soldado rubio nuevamente. Eso también le da unidad, se extiende más allá del punto el enunciado. Y también los pronombres posesivos su cuerpo, que es un elemento cohesivo para referirse a Carlos Espinosa, su verdugo, el verdugo de quién, de Carlos Espinosa, que es el soldado rubio. Entonces hay toda una relación que está muy clara, que es muy evidente, por eso tenemos que comprender el texto para determinar que tenemos un solo enunciado. Eso es lo que ustedes deben conocer. Ustedes deben aprender a identificar la oración compuesta a partir de su delimitación, que son todos estos procedimientos que hemos visto en la clase de hoy. Entonces, aunque usted en el ejercicio de la prueba no le pidan delimitar la oración, pero usted ese análisis lo debe hacer, aunque sea mentalmente, para poder dar una respuesta certera, como este ejercicio que les voy a proponer. Muy similar a los del folleto, muy similar a los de la prueba. Coloca S para las oraciones compuestas y C para las simples y C para las compuestas. Tenemos una primera oración. Durante el siglo XX, la narrativa latinoamericana alcanzó una fisonomía propia que repercutió posteriormente en la literatura mundial. Esa es la primera. Pueden copiarla para pasar entonces a las restantes. Aquí tenemos la segunda oración. El concepto de realismo mágico es apreciado con mucha precisión en los cuentos latinoamericanos. Muchos novelistas de América reflejaron la vida y la historia de nuestro continente, pero cada uno le imprimió a sus obras un sello distintivo. Les recuerdo, usted va a identificar las simples, las compuestas, pero tiene que hacer el procedimiento que le hemos enseñado en la clase de hoy, que ya también usted lo conoce y lo va a sistematizar con sus profesores, hasta tanto usted no adquiera la habilidad de determinar, así, teniendo la oración delante, sin tener que escribir encima de ella, sin que escribirla aparte para analizarla y determinar cuál es su clasificación. Solamente decir si es simple o compuesta. Como ven, este es un contenido muy puntual también en la prueba de ingreso. Ya hemos ido avanzando en este largo viaje por los contenidos esenciales que a usted les va a medir el examen de ingreso. En clases posteriores estaremos hablando de la oración compuesta, como ya les había anunciado, y de otros contenidos
importante para tener éxito en el examen de ingreso. Nos vemos en un próximo encuentro.